la anterior clase habíamos visto el tema número 6, que era el pavimentos rígidos. ¿Qué es lo que habíamos visto de pavimentos rígidos? Habíamos visto y analizado todos los conceptos, de qué está constituido, qué características tiene, cuáles son sus parámetros de diseño, cuáles son algunas de las propiedades del hormigón, sus componentes, y quedaba ver algunos elementos de control de calidad del pavimento rígido. Entonces, ¿qué es el pavimento rígido? No es más que la unión de agua, agregado pétreo y cemento, el cemento Portland o el cemento hidráulico convencional que nosotros conocemos para la fabricación de todo lo que son vigas, columnas, para construcción de edificios, de puentes y demás, al igual que para ese tipo de construcciones se utiliza también como plataforma de construcción en las calzadas, es decir, en las carreteras donde se puede utilizar ese hormigón hidráulico para la construcción. Entonces, este hormigón puede ser rígido o flexible existen pavimentos rígidos y flexibles, y el rígido corresponde al que vamos a analizar en el presente capítulo. La diferencia fundamental de rígido y flexible es que el rígido no permite deformaciones importantes dentro de la estructura del pavimento, y el flexible permite alguna deformación o lo fuerte de la resistencia en el pavimento flexible son las capas inferiores, sean las capas bases o la capa subbase correspondientemente. Entonces, el pavimento rígido está básicamente unido por el agua, cemento y agregado, y puede tener un refuerzo. En este caso puede ser reforzado, y también puede tener barras de amarre y puntas transversales como refuerzo para poder construirse adecuadamente y puede resistir mayor cantidad de peso. Existen muchos refuerzos, o mejor dicho, existen muchos esfuerzos cuando las cargas son afectadas en el pavimento rígido, lo cual hace que este pavimento pueda fracturarse, rajarse o deformarse hasta generarse grietas o romperse o destrozarse. ¿Cuáles son estos esfuerzos que presenta la losa o el pavimento rígido, o a qué se deben o están asociados a qué? Fundamentalmente a los cambios volumétricos de temperatura. Los cambios de temperatura hacen que se dilate o se contraiga el hormigón. Al dilatarse o contraerse el hormigón, estos generan esfuerzos. Esos esfuerzos que si es que no son si son lo suficientemente fuertes, generan roturas o grietas en el hormigón. Entonces, uno de los principales motivos o los principales esfuerzos que representa el hormigón rígido o el pavimento rígido son los esfuerzos o los cambios volumétricos debido a los esfuerzos que son generados por la acción de la temperatura. Otro de los esfuerzos que resiste, que también no deja de ser importante por función del tipo vehicular, o la carga que tenga cada vehículo que va a pasar por el pavimento rígido, estos van a generar esfuerzos también en el pavimento. Hay algunos otros esfuerzos de menor magnitud, pero en algunos suelos muy arcillosos o muy fáciles, digamos así, de cambiar de volumen, estos van a poder transmitir al hormigón un esfuerzo adicional. Entonces, los cambios volumétricos de la subrasante, la falta de continuidad del soporte de la subrasante, y otros cuando hay detalles o procedimientos constructivos no muy adecuados,
como son el cuidado incorrecto, desenfocado prematuro y algunos otros. Esfuerzos en los pavimentos rígidos que también son, como les indicaba, son los producidos por cambios de temperatura, cambios de humedad, producidos por cargas de tránsito y en algún momento producidos por el acero dentro del pavimento rígido. Uno de los importantes que les mencionaba es debido a los cambios de temperatura y lo que genera un alabeo por gradiente térmico. ¿Cuál es el proceso? El proceso es fundamentalmente que al dilatarse la parte más caliente y contraerse cuando se hace más frío, esto produce esos cambios de volumen, producen esfuerzos por esa razón. Entonces, es muy similar a lo que se ve en la gráfica, donde se estira la parte inferior y se estira la parte superior y la parte inferior se trata de mantener en la misma posición y se generan los esfuerzos correspondientes, lo que genera agrietamiento. Entonces, cuando pasa esto o cuando se vuelve convexo, el gradiente se define como positivo. Esto pasa normalmente cuando está en el día y la acción de la temperatura solar hace que se extienda o se dilate la parte superior y se generen esfuerzos de tracción y compresión tanto en la parte superior como en la parte inferior. El gradiente negativo ocurre cuando el fenómeno es inverso, es decir, cuando el fenómeno de contracción ocurre en la parte superior. Eso significa que a cambios de temperatura normalmente en la noche, la temperatura ambiente baja y se genera una temperatura inferior a la parte inferior del pavimento rígido, lo que se contrae, y la parte inferior queda extendida y se genera un gradiente negativo. Quiere decir que se convierte en una parte cóncava en el pavimento rígido. Esto ocurre cuando la temperatura superior es menor a la temperatura inferior. Este es el concepto, es el alabeo teórico nocturno, que se conoce como gradiente negativo, donde la temperatura superior del pavimento rígido es inferior a la temperatura de la parte inferior del pavimento. ¿Cuáles son algunos otros esfuerzos del gradiente por temperatura o donde se presentan las tensiones críticas? Pueden presentarse en los bordes de las losas, que son las que sufren más las tensiones, debido a la que no se encuentran conceptualmente totalmente adheridas. Entonces las tensiones van a presentarse a los bordes de cada una de las losas y se presentan, como les indicaba, en los dos casos, una que es convexo y otra que es cóncava. Son dos situaciones que se presentan y las tensiones críticas normalmente se presentan en los bordes de cada de las losas correspondientes. Existen métodos y fórmulas para determinar el esfuerzo de cada una de las losas por temperatura. Entre ellas está la de Bradbury, que consiste en determinar tres esfuerzos fundamentalmente en tres partes de la losa. Uno en el borde de la losa, en el interior de la losa y otro en la esquina de la losa. ¿De qué están los parámetros en las que se basan? Normalmente están basados en el módulo de estacidad, en el gradiente térmico o la diferencia de temperatura antes y después, en los diferentes coeficientes de forma que son de la losa en función del largo y ancho de la losa y las longitud y radios de la losa. Todos los elementos están expuestos aquí: módulo elástico, coeficiente, depende de la longitud, relación de Poisson y otros. Para determinar cada uno de los coeficientes, Bradbury propone una gráfica donde relaciona el radio
L sobre L, es decir, el radio crítico que pudiera tener, o la relación de radios que pudiera tener con el hipofisis. Para determinar el radio de rigidez relativa de la minúscula, también depende de algunos otros factores, como son el espesor de la losa y el módulo de reacción de soporte de la subrasante. Entonces, con estos elementos encontramos el radio de rigidez relativa de una losa. Conceptualmente, ¿en qué se basan la mayoría de las fórmulas para poder determinar los esfuerzos? En función del gradiente térmico, considerando dos elementos: que la subbase es totalmente rígida y que es hasta el infinito, es decir, que tiene un espesor lo suficientemente grande como para que no altere las capas inferiores. Y la otra es que el espesor o el espesor de la subbase es aproximadamente cero y es afectada o afecta todas las cargas que van a estar por encima de ellas. Entonces, con estas dos concepciones se formulan las hipótesis o las ecuaciones que permiten resolver los espesores de la losa. Entonces, estos esfuerzos son los que se conciben para determinar o para analizar finalmente las características del gradiente térmico. Otro de los elementos que se consideran que pueden alterar la forma de la losa de hormigón o de pavimento rígido son los cambios producidos por humedad, los cambios producidos por humedad dentro del hormigón como tal. ¿Qué significa? Que el hormigón al estar en contacto con el agua, podría cambiar de volumen. Eso significa que se va a concebir una extensión del pavimento cuando está húmedo y una contracción del pavimento cuando está seco. Eso se puede analizar en la figura donde se muestra con lluvia y sin lluvia, donde la parte seca se contrae y la parte húmeda se extiende. Estos cambios de volumen por humedad también producen esfuerzos que pueden ser analizados para determinar las características de la losa. Algunos esfuerzos o cómo se definen o se analizan el sistema de cargas es justamente con las características que pueda hacerse. Westergaard propone una fórmula para determinar la presión reactiva en función del módulo de reacción de la subrasante y la deflexión correspondiente. Eso significa que para definir la presión reactiva solamente depende del módulo y la deflexión. Esos son para encontrar los esfuerzos debido a las cargas por el tránsito correspondiente, y esta es la base fundamental para poder determinar finalmente el espesor que pudiera tener la losa, que es parte importante para un diseño de carreteras. Los esfuerzos producidos por las cargas de tránsito no solamente son en la losa como tal en algún punto definido, sino pueden presentarse en los diferentes lugares. En este caso puede presentarse en el interior, en el borde o en la esquina. Gráficamente podemos colocar las cargas o posiciones de los diferentes vehículos en función de la losa, donde definimos el largo y ancho de la losa como LX y LY, y las posiciones que pudieran tener en el borde, en la esquina o en el centro de la losa o en medio de la losa. ¿Cómo afectan esas posiciones de carga en los diferentes lugares? Si vemos en algún programa de elementos finitos o los que nos permita resolver algunos esfuerzos en las losas, nos van a mostrar de la siguiente manera: cuando están en el borde, un ligero una ligera deflexión en el borde, de acuerdo sea la posición de la cara, lo que nos va a dar posiciones cóncavas en la parte superior y convexas en la parte inferior en función de las características que tenga de borde la losa correspondiente. ¿Cuáles son los parámetros de diseño normalmente en espesores de pavimentos rígidos? Normalmente depende de tres parámetros: la carga,
la carga que tiene que ver con el peso que se le va a dar a la losa, la característica que pueda tener el hormigón en lo que se refiere a resistencia y la característica que puede tener la subrasante. O sea, depende de 3 valores o 3 elementos. A nivel general, el que más se estudia o el que se debe de tener más cuidado son las características en la capa subrasante, es decir, en el terreno de fundación. Para determinar las características del terreno de fundación existen varios análisis que se hacen, entre ellos es el módulo de reacción de la subrasante, el CBR y algunos otros, estabilidad de R de Hammond, módulo de resiliencia y algunos otros. Normalmente el módulo de reacción de la subrasante, el módulo de reacción K, se puede relacionar con el CBR, aunque también se pueden hacer ensayos para determinar el módulo de reacción del subrasante, como son el ensayo de la placa. El ensayo de la placa me va a permitir determinar el módulo de reacción de la subrasante, y el CBR, que es un ensayo que se puede hacer en laboratorio o también se puede hacer in situ con algunos instrumentos. Y en algunos momentos también se hacen los ensayos de suelos expansivos para definir fundamentalmente los campos de volumen que pudiera tener el subrasante por efecto de la humedad. Algunos principios para el cálculo de espesores o el cálculo en pavimentos rígidos, o los parámetros para los pavimentos rígidos, son métodos empíricos y métodos analíticos. Entre los empíricos están los que se refieren a directamente por experiencia, se van proponiendo características sin ninguna base teórica. En cambio, los métodos analíticos, a través de ecuaciones generales o planteamientos o características de determinación de esfuerzo, compresión y condiciones de borde, se van determinando ciertas ecuaciones y fórmulas que permiten determinar uno de los elementos más importantes, que es el espesor de la losa. Pero al calcular el espesor de la losa, también es necesario determinar todos los esfuerzos característicos para definir los lugares críticos y también definir si el esfuerzo generado por las cargas correspondientes puedan fracturar, romper o rajar una losa correspondiente. Algunas propiedades del hormigón, las propiedades a nivel general, van a ser la resistencia, durabilidad a cambios climáticos, a agentes químicos, a gases. Normalmente la calzada o el pavimento rígido tiene una resistencia muy buena. Es por eso que normalmente en carreteras de tráfico pesado, donde los camiones tipo que van a circular por ella, pudiera resistir un mayor flujo y un mayor peso. Es más, si es que se diseña adecuadamente con refuerzo de armadura, esta resistencia pudiera ser mayor a la que pudiera resistir, digamos así, el pavimento rígido. En cuanto a durabilidad, normalmente la durabilidad del pavimento rígido es bastante. Se dice que el proceso de degradación del pavimento rígido o de todo hormigón comienza a partir de los 60 años de colocado, es decir, que tiene una durabilidad mínima mayor de 60 años. Eso no quiere decir que pueda romperse, fracturarse por efectos de cargas, de efectos extraordinarios que pudiera tener el pavimento flexible en el transcurso del tiempo. Y lo propio para cambios climáticos, agentes químicos. Normalmente hay manchas de aceite o manchas de gasolina que en algunos casos el pavimento flexible no resiste muy adecuadamente, y que el pavimento rígido resiste muy bien. Algunas propiedades que se consideran dentro del hormigón fresco. El hormigón fresco es cuando se está mezclando el agregado pétreo con el cemento hidráulico y el agua. Estos van a tener ciertas características que hay que considerar. Entre esos está la consistencia, ductilidad, homogeneidad más específica y
el tiempo abierto. ¿Cuáles son estas características que se consideran? Normalmente la consistencia, docilidad, es medida por el cono de Abrams. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que el cemento se mide las características de fluidez. ¿Por qué se mide las características de fluidez? Porque normalmente si es que el cemento asfáltico es muy fluido, constantemente pierde liquidosidad o la cantidad de agua es demasiada. Ustedes saben que una de las características de resistencia al hormigón es determinar un contenido adecuado de agua para poder finalmente tener la mejor resistencia. Entonces el cono de Abrams me va a dar la trabajabilidad, docilidad y consistencia para poder colocar en obra. Si está muy seco, el hormigón no va a poderse eliminar todos los vacíos, y si está muy fluido va a haber una pérdida de agua excesiva. Entonces hay que considerar pérdidas o consistencias adecuadas. La homogeneidad tiene que ver con las características del suelo, de la masa o el mortero de hormigón, que tenga las mismas características granulométricas y de todas partes. Normalmente eso es el muestreo. Más específica es la relación de peso o masa sobre volumen en hormigón fresco. Esto normalmente es para analizar el contenido de vacíos que pueda tener la muestra al vaciarse. Tiempo abierto es el periodo que se tarda desde el mezclado hasta poder colocar en obra. Normalmente el hormigón comienza su proceso de fraguado a partir de la hora, es decir, que una hora nosotros podemos estar trabajando, colocando y acomodando el hormigón para que se acomode en los moldes o en el lugar de la obra cuando se comienza a mezclar. Entonces el tiempo de fraguado es importante para determinar qué tiempo se tiene para poder colocar el hormigón en el lugar que corresponde. Hay algunas otras, estas son las características o las propiedades que puede tener el hormigón en húmedo. En este caso, las propiedades del hormigón endurecido son algunas otras. Entre las más importantes podríamos indicar que son la resistencia o la dureza. Pero también se miden algunas o se determinan algunas otras propiedades. Entre ellas está la densidad, la compacidad, la permeabilidad y otros. La resistencia, como les indicaba, es uno de los elementos fundamentales en las características del hormigón. Tiene que ver con los ensayos de compresión, tracción y desgaste que se puede hacer al hormigón, porque esta característica le va a dar las características técnicas que debe de tener para poder resistir las cargas y poder funcionar como pavimento rígido. Hasta aquí habíamos visto la anterior clase. ¿Dudas, consultas, preguntas? Dije, ¿cuándo entonces se utiliza un pavimento rígido y un flexible? Normalmente cuando usted tiene cargas muy pesadas, como es el caso que pudiera ser no sé, de una fábrica de minerales o alguna de ese tipo o ese concepto, pudiera usted colocar pavimentos rígidos. Pero no solamente por eso, o sea, hay muchas ventajas y diferencias del pavimento flexible. Entre las ventajas fundamentales es que tiene mayor tiempo de vida útil. Le comentaba que el tiempo de fraguado o sea, el envejecimiento recién comienza a partir de los 60 años del pavimento rígido. En cambio, el pavimento flexible, se dice que su degradación ya comienza a partir de los 5 años. Normalmente tiene tiempo de vida útil el pavimento flexible entre 5 y 15 años. Eso no significa que se deseche. Existen tratamientos en pavimento flexible o
colocados, digamos, de capas o microcapas que pueden permitir prolongar la vida útil del pavimento flexible. Pero si se da cuenta, esto está sujeto a un mantenimiento. En cambio, el pavimento rígido no. Ahora, el pavimento rígido tiene un costo conceptualmente más alto. Eso significa que construir el pavimento rígido tiene un costo económico alto. Entonces se tiene que balancear entre buenas características técnicas que brinda el pavimento rígido o un costo del pavimento flexible un poco menor. Claro, el pavimento flexible también tiene otras características de calidad mejores que las del pavimento rígido. ¿Qué significa de calidad? El pasar por un pavimento flexible es más cómodo, es más suave, es más tranquilo. En cambio, el pasar por un pavimento rígido, si es que esto presenta algo de aleveo, o aunque no presente, igual se sienten al pasar por ahí se siente o se percibe las uniones y suena como si estuvieran en tren. Entonces, eso depende del analista técnico o depende de las características o los requerimientos sociales. En Bermejo, por decir, han solicitado que sea pavimento rígido porque han tenido muchos problemas con el pavimento flexible. Por la influencia de temperatura se desformaba demasiado el pavimento flexible y han solicitado pavimento rígido para todas sus calles. Esto por la temperatura. Lo que no sabían los Bermejo es que en sus calles de pavimento flexible han debido colocar un cemento asfáltico que no era adecuado para altas temperaturas y por eso han presentado deformaciones. Si lo hubieran hecho con buen cemento asfáltico adecuado para temperaturas de ese nivel, como son las temperaturas de Bermejo, tal vez no hubieran tenido ese problema. Pero a lo que me refiero es que va a depender del diseñador y va a depender de los requerimientos sociales, va a depender de las cargas o de las cargas que usted coloque en el flujo que está queriendo diseñar para su carretera. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta más? Bueno, si no hay dudas, consultas, preguntas de la primera parte, continuaremos con el tema. Faltan 3 puntitos y un ejemplito de aplicación. Bueno, ¿cuáles son sus componentes normalmente de los pavimentos rígidos? Los componentes fundamentales que tiene el pavimento rígido son 3 a nivel general. Uno que es el agregado pétreo, el cemento hidráulico y lo que es el agua, ¿no? Unidos los 3 hacen o se puede concebir como mortero. Ese mortero o hormigón que se genera es la base fundamental del pavimento rígido. Entonces, pero también existen diferentes maneras de colocar el pavimento rígido, que puede ser un pavimento simple, sin pasadores o con pasadores, es decir, con barras de transferencia de carga que se ponen en cada una de las losas. O también puede ser un pavimento de concreto reforzado con puntas y un pavimento de concreto reforzado continuo. Entonces, ¿cuáles son el elemento adicional, digamos, de los 3 básicos que habíamos comentado? Uno es que van a tener hormigón en hierro, ya sea de refuerzo dentro del pavimento o ya sea como elemento estructural de refuerzo en las puntas. O sea, puede estar inmerso dentro del hormigón o puede estar en las juntas para las transmisiones de carga correspondientes. Entonces son los
perdón, son los tres tipos de pavimentos que normalmente pueden tener sus componentes. De cada uno de ellos los vamos a analizar. Es decir, hay pavimento de concreto simple, concreto de pavimento reforzado y pavimento de concreto con refuerzo continuo. El concreto de pavimento simple, sin pasadores, fíjense, simplemente ir vaciando las losas de hormigón, que normalmente están entre espesores de 10 a 12 centímetros, y lo que se recomienda son de 3 a 4 metros, esto no es centímetros, ¿no? 3 a 4 metros, y son los anchos de 3 a 4 metros y las longitudes, o sea, largo por ancho, la longitud es de 4 a 7.5. Eso está en función a los gradientes de temperatura que pudiera tener y el espesor o el espacio que pudiera tener las juntas longitudinales o las juntas transversales, para evitar fundamentalmente los esfuerzos que habíamos visto en la primera parte y se generen grietas. Entonces, ahora estas dimensiones normalmente están cambiando. Ahora se trata de hacer pavimentos rígidos con losas de menor tamaño. Se ha analizado que el comportamiento es mucho mejor porque se evitan muchos esfuerzos por los gradientes térmicos y permite finalmente poder construir de una manera más óptima el pavimento. Otro de los elementos, otro tipo de pavimentos que tiene este pavimento, tiene pasadores. ¿Qué son los pasadores? Normalmente son elementos o barras de fierro que permiten la transmisión de carga de una losa a otra losa. Entonces, las losas van colocándose una a través de otra, y para evitar el problema de los cambios volumétricos y el problema que pueda tener las transmisiones de carga y las grietas que pudieran generarse si es que se hicieran losas continuas, es que se generan los pasadores, que normalmente atienden a un diseño y están para poder transmitir las cargas de un lado al otro sin que se generen problemas estructurales en la losa. Hay alguna característica de la junta o la barra de transferencia que normalmente es de hierro. Otro de los componentes o los componentes que puede tener el pavimento rígido en su concepción son los refuerzos, y reforzado y además con puntas. ¿Qué significa? Que se vacían losas independientes, cada una de ellas se vacía con armadura de distribución que tienen normalmente una función estructural. Eso significa que se hace pavimento de concreto reforzado cuando las cargas que van a pasar por ellos, es decir, el tipo de vehículos que va a pasar por ellos, es conceptualmente elevado. Eso significa que nosotros vamos a hacer el cálculo correspondiente para determinar los esfuerzos y determinar los espaciamientos, los diámetros y las características que van a tener las parrillas que se colocan dentro de las losas correspondientes. Estos normalmente pueden ir reforzados con juntas para poder tener una mejor concepción. Otro tipo de pavimentos, sus componentes finalmente son, como les decía, los 4 componentes, incluido el hierro. Pueden ser los pavimentos de concreto reforzado continuo. ¿Qué significa reforzado continuo? Que se pone una malla continua a todo lo largo del pavimento, y esta malla continua pasa por el pavimento, no se separa como las losas que se separan como en el anterior ejemplo, pasan adecuadamente y simplemente se hacen juntas que van desde la parte superior de la losa hasta llegar o casi tocar la armadura para las situaciones de contracción, dilatación, pero no son juntas que pasan por toda la losa y no son juntas que pasan o rompen el fierro finalmente entre losas, ¿no? Entonces, este es un tipo de pavimento con refuerzo continuo.
Control de calidad en pavimentos de hormigón. Existen varias maneras de hacer, digamos, el control de calidad en pavimentos de hormigón. Están en el hormigón fresco, que como les indicaba es el hormigón fluido, y el hormigón duro. Entonces, el hormigón fresco se puede hacer algunas pruebas de calidad como se menciona. Yo les había indicado que el hormigón tiene mucha susceptibilidad, digamos, al cambio de agua. El cambio de agua que se puede, o sea, el incremento o disminución de agua que pueda tener el hormigón puede variar la resistencia o puede variar la trabajabilidad. ¿Qué se entiende con trabajabilidad? Se entiende que el hormigón tiene que tener la fluidez adecuada para que pueda entrar a los encofrados o pueda entrar al lugar donde va a depositarse adecuadamente. Eso significa que si está muy fluido, el hormigón va a tender a perder líquido, y si está muy sólido, el hormigón va a ser muy difícil de vibrar o eliminar los vacíos que se tienen. Jóvenes, se va a cortar en menos de un minuto. Se vuelven a conectar, por favor, para terminar esta clase. Cuando se corte. Bueno, este es uno de los ensayos, que es el cono de Abrams. Existen ciertas características según norma donde indican que si es para vaciar losas, puede asentamientos de 2 a 5 centímetros, y para vaciar columnas pueden ser de 3 a 8 centímetros. Entonces, hay ciertas especificaciones de el asentamiento que puede tener según las características de la obra. Esto se mide volcando el cono y midiendo lo que queda el hormigón y ese espacio que se asienta dentro del. Como les indicaba, uno de los ensayos de calidad en pavimentos de hormigón son los ensayos de asentamiento mediante el cono de Abrams. No es más que un recipiente que se coloca el hormigón, se hace un sonado finalmente en el hormigón, se lo enrasa y se lo saca. Este hormigón tiende a tener o sufrir un asentamiento que se mide en esta gráfica. Se mide desde la barra hasta el centro de gravedad del hormigón, y esos espesores están definidos finalmente en las especificaciones técnicas en función de la obra que se tiene. Normalmente para cada tipo de obra se tiene un diferente asentamiento. Un mayor asentamiento se tiene cuando se vacían columnas, y un menor asentamiento cuando se vacían losas, como es el caso de las losas de pavimento. Y esos asentamientos normalmente están entre 2 y 5 centímetros de acuerdo a las características de resistencia del hormigón. Otro de los ensayos que se hacen, bueno, normalmente no se hacen, pero también pueden hacerse, son el peso unitario y contenido de aire. ¿Qué significa? Significa que el hormigón, para que tenga las mayores propiedades de resistencia, debe de tener la menor cantidad de aire. ¿Cómo se mide que tenga la menor cantidad de aire? Se mide fundamentalmente cuando cambia la densidad del hormigón. Quiere decir que cuando hay aire, la densidad del hormigón va a ser menor, y cuando no hay aire, va a ser mayor. Está exenta de vacíos y va a ser mayor. Lo que se busca es tener una densidad mayor para poder
trabajar el hormigón. Estas pruebas es conceptualmente simple, es determinar el peso sobre el volumen y con esos elementos definimos la densidad. Otro de los elementos que se controlan es la temperatura del hormigón, es decir, cómo varía o cómo cambia. Se dice que el hormigón comienza por la reacción química que se genera, comienza a cambiar la temperatura. En algunas presas en Estados Unidos han tenido que utilizar metodologías diferentes para poder controlar los cambios de temperatura del hormigón, debido a que las masas que se han vaciado, no sé, la presa Hoover es una de las mejores referencias. Las masas que se han generado se han ido vaciando por partes o por etapas o por módulos, digamos así, pequeños módulos, de tal manera que permita el enfriamiento debido a la reacción química. Entonces esto se puede analizar o comprobar con los ensayos de medición de temperatura a través de algunos instrumentos en función de la reacción química que pueda tener el cemento en el hormigón cuando está preso. Otro de los, bueno, se puede medir la temperatura en todo el proceso. Normalmente son temperaturas que se miden al interior de la mezcla. Otro de los elementos de medición o control que se puede hacer a los hormigones son los tiempos de fraguados. Los tiempos de fraguados, como les indicaba, fíjense la gráfica normalmente convencional, el fraguado comienza a la hora, comienza recién a querer producirse. A las 2 horas hay un porcentaje de fraguado que se coloca, pero se puede hacer o analizar hasta las 3 o 4 horas, donde ya el hormigón alcanza la resistencia más fuerte. Es decir, que el hormigón hay que colocarlo máximo hasta 2 horas, porque ya a las 2 horas comienza su proceso de fraguado. Hora y media, lo óptimo, todavía no presenta ninguna resistencia. ¿Qué significa? Significa que se puede hacer pruebas y analizar las resistencias del hormigón en función del tiempo de fraguado, y esto permite fundamentalmente poder manipular el hormigón para ser colocado adecuadamente en obra. Otro de los ensayos o controles de calidad de los hormigones son algunos de ellos, que son de la resistencia, espesores, capacidad y adecuada textura y terminación, además de durabilidad y homogeneidad. Estos ensayos de hormigón son uno de los fundamentales, es la resistencia, donde se controla la flexión, compresión y abrasión. Los ensayos de flexión son los que se muestran aquí. Normalmente este está apoyado en dos elementos, que son los 2 rodillos que hacen una carga puntual, y se tiene 2 cargas, o sea, 2 soportes donde se puede analizar la flexión. La otra máquina es la máquina que tenemos nosotros también en el laboratorio, que ustedes también han podido hacer en el laboratorio de hormigones, donde permite la compresión de la probeta en función de la resistencia que tiene, hasta que se encuentre o se fracture finalmente el hormigón. La abrasión, bueno, son ensayos que normalmente no hacemos aquí en el laboratorio, pero consiste en determinar hacemos, mejor dicho, las características del agregado, que es normalmente el desgaste de los ángeles, mide la abrasión que puede tener los agregados o el desgaste que puede tener el agregado correspondiente. Los espesores, normalmente cuando se vacía en obra, el control de espesores es parte fundamental para la determinación de volúmenes y parte fundamental para que las características de diseño se cumplan. Es decir, que los espesores no deben ser variables
o deben de tener una variabilidad muy pequeña. Esto normalmente se controla a través de una extracción de núcleos en campo o extracción de núcleos in situ, que no es más que un taladro que permite sacar la muestra inalterable y permite medir las condiciones de espesor a las probetas que se sacan. La capacidad de carga, bueno, son algunos ensayos que pudieran hacerse en obra para determinar las características de carga que pueda tener. Estabilidad dimensional es un ensayo poco usado, pero consiste fundamentalmente en determinar la estabilidad que tiene el pavimento rígido. Adecuada textura y terminación, esto es uno de los elementos que se controlan debido fundamentalmente que si es que no tiene la textura y la terminación adecuada, la rugosidad puede ser muy baja y esto puede generar aerodeslizamiento o puede generar que el vehículo no frene adecuadamente. Es por eso que normalmente o en algunos casos se genera una textura adicional al hormigón, es decir, que tiene rayas que son generadas a propósito para incrementar finalmente la fricción que pueda tener el hormigón y no sea tan resbaloso y sea de mucho riesgo para la conducción vehicular. La durabilidad y homogeneidad son ensayos que se pueden hacer en función de la toma de muestra y en función de algunos ensayos de envejecimiento de laboratorio. Normalmente consiste en calentar las probetas de hormigón y generar un envejecimiento rápido por la acción de la temperatura que se eleva en un baño María que se les hace para definir o determinar la durabilidad que puede tener el hormigón. Son algunos ensayos cuando el hormigón está duro. Estos son ensayos de control finalmente que se pueden hacer en laboratorio, pero también hay algunos otros que se podrán hacer en campo, como es el ensayo de la viga Beckerman. ¿En qué consiste el ensayo de la viga Beckerman? Consiste fundamentalmente en colocar un peso de vehículo, normalmente tipo, que tiene las 18.000 libras de peso. Este vehículo tipo lo que hace es asentar y se coloca un medidor de deformación que consiste en una viga que tiene aproximadamente 2 metros de longitud, de tal manera que registra el cambio de altura que pueda tener la losa. Eso significa que el vehículo se coloca y se lo deja andar. Al andar, la losa tiene que volver a su estado. Si es que vuelve a su estado, se dice que está en el estado elástico y esa vuelta al estado, que son décimas de milímetros, se puede relacionar con las características constructivas del pavimento. Bueno, y eso es todo lo que se refiere a ensayos de control de calidad, tanto en pavimento duro o en pavimento fresco, es decir, con pavimento seco o endurecido y el pavimento fluido. A continuación vamos a ver lo que es un ejemplo de cálculo de esfuerzos, normalmente por alabeo, que es esfuerzo debido a las condiciones de temperatura. Para eso se tienen los datos que están colocados aquí en el ejemplo y que las diapositivas están ya en el sistema módulo para que lo puedan revisar, donde se tiene el módulo de eyección de la subrasante, se tiene la delta T, que es el gradiente térmico, se tiene el coeficiente del gradiente térmico, se tiene el módulo de elasticidad, se tiene el coeficiente de Poisson, se tienen todas las condiciones de la losa, la altura de la losa, el ancho de la losa y demás. Lo que corresponde es ir determinando finalmente las longitud característica en función de todos los parámetros anteriores. Las fórmulas se encuentran en las anteriores diapositivas. Se va determinando a través de la figura los diferentes coeficientes. ¿Cuál es la figura? Es esta figura donde se encuentran los coeficientes
de cada uno de ellos en función de las longitudes o las relaciones de longitudes encontradas. Se van determinando todas estas relaciones en función de esta figura y con eso se va determinando los esfuerzos en cada una de los bordes, en el borde de la losa, en el interior de la losa y en la esquina de la losa son los cálculos de diseño estructural que están con los valores y están con las unidades correspondientes para que ustedes puedan revisar y volver a recalcular esa información. En el Moodle ya les he puesto la tarea, lo único que van a hacer es buscar un programa que me permita determinar esfuerzos de las losas, le van a dar todos los datos que ustedes han colocado y van a verificar que los esfuerzos determinados mediante fórmulas corresponden a los esfuerzos determinados por un programa informático cualquiera. O sea, la tarea consiste en fundamentalmente buscar un programa informático que me permita resolver esfuerzos y con los datos que se les ha dado, resuélvanlo y verifiquen que los valores que se han resuelto analíticamente por las fórmulas corresponden a los valores resueltos, no sé, por algún método, elementos finitos, elementos, no sé, lo que ustedes encuentran. El EBRP es uno de los programas que pudiera determinar los esfuerzos en las losas, pero busquen algún otro o cualquiera que me permita determinar esfuerzos. Eso es todo del capítulo 6. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿No hay preguntas? Bueno, jóvenes, si no hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas, eso es todo para esta clase. Pueden desconectarse. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Mita. Hasta luego, ingeniero.